Mi nombre es Roxy, y desde muy pequeña comencé a notar que había algo diferente en mí. No era una diferencia que pudiera explicar con facilidad, pero había un profundo sentido de conciencia de que poseía ciertas habilidades que me hacían sobresalir del resto. En la escuela, por ejemplo, me encontraba comprendiendo rápidamente conceptos que para otros resultaban complejos. Mientras mis compañeros pasaban horas estudiando y aún así batallaban con las tareas, yo parecía captar todo de manera casi automática. Mis profesores no tardaron en elogiar mis logros académicos y pronto me convertí en la alumna a la que todos miraban como un modelo a seguir. Era capaz de resolver problemas que otros encontraban desafiantes, y todo esto sin mucho esfuerzo. Sin embargo, no solo en el ámbito académico destacaba. También parecía tener una habilidad innata para sobresalir en otros aspectos, ya fuera en deportes o en situaciones sociales. Me daba cuenta de que donde otros tropezaban, yo avanzaba con facilidad. Lo que más me sorprendía era cómo, ante los desafíos que enfrentaba, siempre encontraba una solución, una salida. Era como si mi mente estuviera diseñada para ver oportunidades y posibilidades donde otros veían solo obstáculos. Esta habilidad se convirtió en una parte esencial de mi identidad, y aunque a veces me preguntaba por qué me resultaba tan fácil lo que para otros era un calvario, aprendí a aceptarlo como parte de quién era. A medida que fui creciendo, la diferencia entre mis amigos y yo se hizo más evidente. Éramos un grupo unido, pero había un entendimiento tácito: yo era la que siempre destacaba. No era algo que buscara activamente, pero la forma en que los demás interactuaban con nosotros lo dejaba claro. Las miradas, las palabras, las acciones, todo indicaba que, de alguna manera, yo era percibida como alguien distinto. Uno de los aspectos que más resaltaba era la atención que recibía de los chicos. Incluso cuando estábamos todos juntos en una fiesta o en una reunión social, notaba cómo gravitaban hacia mí. No era algo que me enorgulleciera, ni algo que buscara, pero la realidad era que, a menudo, me encontraba recibiendo más atención que mis amigas. Aunque intentaba no darle importancia, a veces esta diferencia generaba cierta incomodidad. Una de mis amigas, por ejemplo, solía hacer comentarios que, aunque disfrazados de bromas, dejaban entrever algo de celos. Frases como "y claro, a ti siempre te prefieren", "go, tú siempre consigues lo que quieres", seguidas de una risa forzada, eran comunes. Decidí ignorar esos comentarios, convenciéndome de que solo eran bromas inofensivas. No quería pensar que pudiese haber resentimiento en nuestra amistad. Después de todo, valoraba mucho nuestra relación, y no estaba dispuesta a dejar que algo tan trivial la deteriorara. Así que seguí adelante, creyendo que todo estaba bien. Una noche, habíamos planeado una salida informal. Nada especial, solo una reunión para cenar y disfrutar de la compañía del otro. Nos reíamos y conversábamos como siempre, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Cuando nos instalamos en el restaurante y comenzamos a comer, una extraña sensación se apoderó de mí. Al principio era solo una leve incomodidad en el estómago, pero en cuestión de minutos, esa molestia se convirtió en un dolor insoportable. Era como si algo dentro de mí estuviera desgarrándome. El pánico se apoderó de mí, y supe que algo estaba terriblemente mal. Mis amigos intentaron ayudarme, pero el dolor era tan intenso que apenas podía respirar, mucho menos hablar. Todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse, y sentí que mi conciencia se escapaba. Lo último que recuerdo fue el frenético esfuerzo por llevarme al hospital antes de que todo se oscureciera. Cuando finalmente perdí la conciencia, algo extraño ocurrió. Me encontré flotando sobre mi propio cuerpo, observando la escena desde arriba. Fue una experiencia desconcertante verme a mí misma, sin vida, rodeada por mis amigos que intentaban ayudarme. Me sentía desapegada, como una mera observadora, pero al mismo tiempo completamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Floté allí por unos instantes antes de que todo a mi alrededor cambiara de golpe. Me vi transportada a un lugar completamente diferente. El aire era denso, y los sonidos de angustia llenaban el espacio. A mi alrededor había almas atormentadas, sus rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. La vista era horrorosa, hombres y mujeres sufrían la misma agonía inimaginable. Gritaban, levantándose en vano, buscando un alivio que nunca llegaría. El calor y la desesperación impregnaban el ambiente, y el tormento era implacable, sin final a la vista. A medida que observaba, vi cómo esas almas eran sometidas a horrores más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Estaba claro que me encontraba en un lugar de sufrimiento eterno. La realidad de lo que estaba presenciando era abrumadora, y apenas podía procesarlo. Miré a mi alrededor, mis ojos atraídos por las innumerables almas que se retorcían en agonía. Los gritos de desesperación resonaban por todas partes. Una de las primeras almas que noté fue la de un hombre encadenado eternamente.
Sus grilletes no eran ordinarios, estaban hechos de hierro candente que brillaba con un calor abrasador, quemando su carne con cada movimiento. Cada intento de liberarse solo provocaba más sufrimiento, profundizando las cadenas en su alma. De alguna manera, sabía que este hombre había sido extremadamente avaro en vida, acaparando riquezas mientras ignoraba las necesidades de los demás. Además, había rechazado aceptar a Jesús como su Salvador. No muy lejos de él, vi a una mujer envuelta en llamas, pero no se quemaba. El fuego la consumía, pero su sufrimiento no tenía fin. Las llamas lamían su piel, haciéndola gritar de angustia, pero el tormento no cesaba. Había vivido una vida de mentiras y engaño, causando dolor con sus palabras. Ahora, en el infierno, su lengua ardía como una llama, el instrumento de su falsedad se había convertido en la fuente de su castigo eterno. Más allá, fui testigo del tormento de otro hombre. En vida, había sido un glotón que se entregaba a los excesos sin preocuparse por los demás. Su castigo era grotesco, estaba condenado a consumir alimentos repugnantes y podridos en cantidades infinitas, pero nunca podía saciar su hambre. Cuanto más comía, más crecía su deseo insaciable, pero la comida no le proporcionaba ningún alivio, solo un constante estado de disgusto y dolor. Demonios lo rodeaban, forzándole más y más sustancia putrefacta en la boca, burlándose de él mientras se ahogaba en su propia avaricia. Aquello que había ansiado en vida se había convertido en su eterna maldición. Mientras observaba este lugar de tormento y agonía, de repente, mi atención fue atraída por una figura conocida. Era una mujer prominente, alguien cuyo rostro y nombre eran famosos en todo el mundo, la reina Isabel de Inglaterra. No había duda de que era ella, la misma figura venerada por millones durante su vida. Pero aquí, en las profundidades del infierno, sufría como cualquier otra alma maldita. Lo que más me impactó no fue solo verla allí, sino la completa falta de distinción en su trato. En vida, había sido una figura de inmenso poder e influencia, pero en este lugar de tormento, nada de eso importaba. No había trato especial ni concesiones por su rango. La reina era atormentada de manera brutal, tal vez incluso más que las otras almas. Su corona, que en vida había sido un símbolo de su autoridad, era ahora una burla cruel, una corona de espinas y fuego que presionaba su carne, causando un dolor indescriptible. Los demonios a su alrededor parecían deleitarse en usar su antiguo estatus para intensificar su sufrimiento. Se burlaban de ella, recordándole el poder que una vez tuvo, ahora completamente inútil en este lugar de tormento eterno. Gritaba por misericordia, su voz resonando en el vasto vacío de la desesperación, pero no había respuesta, solo más crueldad. Me di cuenta de que poseía una extraña habilidad, podía saber por qué cada alma estaba en el infierno. Sin embargo, en el caso de la reina Isabel, no podía comprender que la había llevado a ese lugar. Los días después de descubrirlo fueron un tormento que tuve que soportar en silencio. No podía hablar con nadie sobre lo que sabía. Guardé la traición como un veneno que lentamente corroía cada parte de mí. No estaba listo para que otros lo supieran. No quería perder el control de la situación. Necesitaba tiempo para procesarlo y planificar lo que vendría después. Ella seguía actuando como si todo estuviera bien. Me sonreía por la mañana, me daba un beso rápido antes de irse al trabajo, como si nada hubiera cambiado. Cada gesto suyo me resultaba insoportable, como si cada caricia fuera una burla cruel. No podía soportar mirarla a los ojos sin sentir esa mezcla de rabia y dolor que me hacía hervir por dentro. Empecé a observarla más de cerca, sin que lo notara, esperando encontrar alguna señal de culpa, algún rastro de remordimiento. Pero no, todo en ella seguía siendo perfecto, como si no hubiese cometido ningún error. Su indiferencia, su falta de preocupación, solo empeoraban las cosas para mí. Era como si viviera en una realidad alterna, ajena al dolor que había causado. Por otro lado, mi amante seguía siendo parte de mi vida. Ella no sabía que yo ya lo sabía todo, y seguía enviándome mensajes, sugiriendo encuentros. Su actitud me resultaba cada vez más extraña, y comencé a preguntarme si ella también me había estado manipulando desde el principio. ¿Sabía algo sobre la infidelidad de mi esposa? ¿Era parte del juego o simplemente otro peón? No quise confrontarla de inmediato. En lugar de eso, comencé a jugar un juego propio. Mis respuestas se volvieron más frías, distantes, como si estuviera probando cuánto podía soportar antes de que notara que algo andaba mal. Seguimos viéndonos, pero cada encuentro era diferente. Ya no se trataba de pasión o deseo, era estrategia. Ella era mi herramienta, mi vía para obtener respuestas. En una de esas reuniones, ella me preguntó, ¿está todo bien? Pareces distante últimamente. Me limité a sonreír y le dije que todo estaba bien. En realidad, mi mente ya no estaba allí.
Estaba formulando un plan, uno que no podía compartir con nadie. Días después, mi mundo se derrumbó aún más cuando descubrí que mi esposa no me estaba engañando solo con un amante, sino con varios. Ese maldito mensaje que olvidó borrar de su teléfono me abrió los ojos a una traición aún más profunda. No era solo un hombre, era toda una red de engaños que ella había tejido con frialdad y precisión. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Todo mi matrimonio, cada promesa que habíamos hecho, todo se desmoronaba ante mis ojos. Me preguntaba si alguna vez había significado algo para ella, o si todo había sido una mentira desde el principio. En lugar de enfrentarla de inmediato, decidí esperar. Ya no se trataba solo de una confrontación, sino de algo mucho más grande. Si pensaba que iba a perdonarla o dejarlo pasar, estaba equivocada. Mi venganza sería devastadora, sabía que no podía apresurarme. Tenía que planificar con cuidado, reunir pruebas que pudieran destruirla a ella y a todos los involucrados. Empecé a recopilar todo lo que podía, mensajes, fotos, vídeos. Cada pequeño detalle que pudiera usarse en su contra. No solo quería exponerla ante nuestros amigos y familiares, quería arruinar su vida profesional, hacer que su mundo se desmoronara tal como había hecho el mío. Me aseguré de contactar a personas clave, dejar pistas aquí y allá, para que cuando llegara el momento, el escándalo fuera inevitable. Pero no me detuve ahí. Empecé a manipular a sus amantes. Usé números de teléfono desechables para enviar mensajes anónimos, haciendo que desconfiaran entre ellos. Quería sembrar caos en su vida, tanto personal como profesional. Cada paso que daba me hacía sentir más cerca de mi objetivo. Sabía que el momento llegaría, y cuando lo hiciera, ella no tendría idea de lo que le había golpeado. Finalmente, llegó el día. Todo lo que había planeado se puso en marcha, y no hubo marcha atrás. Las pruebas fueron enviadas a todas las personas importantes en su vida, su familia, sus amigos, sus colegas. El escándalo estalló y ella no pudo soportarlo. Todos la confrontaron al mismo tiempo, pidiéndole explicaciones que no podía dar. El caos que había causado en su vida profesional fue monumental. Los rumores, los comentarios, las miradas juzgadoras la rodearon. Su reputación quedó en ruinas, y yo lo observé todo desde la distancia, sin mostrarme. Sabía que había conseguido lo que quería, verla destruida, ver cómo todo su mundo se derrumbaba, pero no fue solo ella. Mis esfuerzos también surtieron efecto en su red de amantes. Los hombres comenzaron a desconfiar unos de otros, las mentiras salieron a la luz y todo terminó en una ruptura colectiva. Fue como si una bomba emocional hubiera explotado, y yo estaba en el centro, viendo cómo todo caía a pedazos, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Al principio, pensé que sentiría alivio o satisfacción, pero en lugar de eso, sentí un vacío. Había conseguido mi venganza, había destruido a las personas que me traicionaron, pero ¿a qué precio? Mi vida ya no tenía sentido. La confianza, el amor, todo había desaparecido. Me sentía como un extraño en mi propia piel, empecé a aislarme. Ya no podía mirar a nadie sin recordar lo que había pasado. La venganza me había consumido, y aunque externamente parecía haber ganado, internamente estaba roto. Cada noche me quedaba despierto, pensando en lo que había perdido, en lo que había sacrificado. Mi amante intentó contactarme de nuevo, buscándome después de que todo se desmoronó, pero yo ya no quería saber nada de ella. No podía soportar la idea de estar cerca de alguien que había sido parte de toda esa farsa. Mi matrimonio, por supuesto, terminó en un divorcio amargo. No hubo reconciliación, no podía haberla. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no podía seguir viviendo así. La venganza me había consumido, pero no podía permitir que fuera lo único que definiera mi vida. Comencé a buscar maneras de reconstruirme, de encontrar algún tipo de paz. No fue fácil. Las cicatrices del dolor seguían ahí, siempre presentes, pero poco a poco fui encontrando mi camino. Me enfoqué en mi trabajo, en recuperar las amistades que había descuidado durante todo este tiempo. Empecé a trabajar en mí mismo, buscando terapia y tratando de dejar atrás todo lo que había ocurrido. La lección más dura que aprendí fue que la venganza no sana, solo profundiza el dolor. Con el tiempo, comencé a encontrar una nueva normalidad. El dolor nunca desapareció del todo, pero aprendí a vivir con él. Ahora sé que, aunque la traición duele, la verdadera paz solo llega cuando aprendes a dejar el pasado atrás.